Hola, Sí, sí, bueno, un saludo a todos los colegas y a las personas que nos están siguiendo. Em, yo quiero hacer un comentario, eh, en primer lugar, contextualizando un poco la situación actual de Bolivia, que será seguramente el escenario donde se puede discutir y avanzar en el proyecto de industrialización. Em, Estamos en una crisis económica, en medio de una crisis que ha sido además agravada por la pandemia. Una crisis que se viene arrastrando, gestando en realidad desde aproximadamente el 2015. Hay indicadores económicos muy importantes que muestran esto, como la caída de las reservas internacionales, un aumento del crédito eh, externo, de la deuda externa, un déficit fiscal creciente y un déficit comercial también. Ahora, en este escenario de crisis que, como digo, se ha ido agravando y no tiene visos de solución en el futuro más inmediato, en el medio de este escenario, un elemento central es la caída de las exportaciones y de la producción de gas natural. Entonces, Bolivia tiene, y el Estado, una elevada dependencia de la exportación de materias primas, pero en particular del gas natural desde hace más de 20 años. La bonanza que ha tenido el Estado, con grandes ingresos, etcétera, que ha permitido impulsar proyectos como el de litio, por ejemplo. Sandra mencionaba un presupuesto de 900 millones de dólares. En proyectos de industrialización del gas hay otra cantidad importante, plantas enormes con costos elevados. Esta restricción fiscal, entonces, está poniendo un escenario de enormes dificultades para enfrentar proyectos tan importantes como el de litio. Ahora bien, la política del gobierno, de los gobiernos anteriores, ha sido esencialmente rentista, es decir, no ha impulsado, aunque ha planteado proyectos de industrialización, no los ha enfrentado de manera correcta. Hay muchísima discusión acerca de la utilidad de las cosas que se han hecho. Pero además ha tenido una compulsión muy grande esta política para fundamentalmente generar ingresos fiscales. Es decir, el leitmotiv de estas políticas ha sido conseguir recursos fiscales. Entonces, en torno a eso, en realidad, ha generado estos proyectos, incluido el de litio, yo me animo a decir. Es decir, no es auténticamente una propuesta ligada a un cambio de matriz energética, a subirse al tren de la transición energética, etcétera. De hecho, vamos a ver, en el proyecto no hay mucho de eso como objetivo. Es fundamentalmente el lograr ingresos fiscales. Y esta estrategia se ha lanzado junto con otras, por ejemplo, el impulso a la producción de biocombustibles, que tiene efectos muy importantes sobre la expansión de la frontera agrícola, etcétera, o la producción de hidroelectricidad con represas en la frontera con Brasil que son muy cuestionadas por sus impactos ambientales y sociales. Entonces, eh, este proyecto en realidad ha sido inscrito en ese mismo camino y ha tenido un problema esencial que ha sido la opacidad, es decir, una falta absoluta de transparencia. En una década se han ido modificando líneas maestras, digamos, de esta estrategia. Y se han repetido algunos argumentos que también sirvieron para impulsar la explotación acelerada y la explotación acelerada de gas natural. ¿Cuál ha sido el argumento central? Tenemos las reservas más grandes del mundo y por tanto tenemos todo el tiempo para ingresar a este mercado. Entonces podemos darnos ese lujo
Porque cuando entremos al mercado, nosotros vamos a mandar, digamos, establecer las líneas fundamentales de precios, etcétera, de los productos. Y eso lo ha repetido públicamente el gobierno. Por eso es que el primer proyecto, las primeras presentaciones, aludían a 100 millones de toneladas como reserva de Bolivia. Y solo hace un par de años ha sido, digamos, sometida a un estudio, contrató a una consultora que estableció estos 21 millones que mencionaba Sandra. Y que la OSGS también las repite. Entonces, el criterio fue ese. Tenemos tantas reservas que podemos nosotros darnos el lujo de esperar y probar una experiencia nacional. Entonces, ahí el segundo tema es que debería ser un proyecto 100% nacional. Y en las fases se había establecido que la producción de materias primas, de sales básicas, debería estar a cargo totalmente del Estado. Y solamente cuando se ingrese a la fase de producción de baterías, se podría admitir la presencia de capital extranjero. El último acuerdo con ASI System establece una empresa mixta y para ello el gobierno modifica las leyes, la ley de empresas estratégicas estatales, y crea esta ley, modificando también este discurso del 100% nacional del proyecto. Y dice, el hidróxido en realidad ya es una producción industrial. Entonces, por tanto, podemos abrirnos a la participación de una empresa extranjera, privada, en la producción de hidróxido de litio. Cuando todo el proyecto giró en torno a la producción de carbonato de litio por parte del Estado. Ahora, ¿por qué se da esto de manera tan apresurada? Y vamos a ver algunos elementos del contrato y de los estatutos de esta empresa mixta. ¿Por qué se da esto? Porque hay un fracaso evidente del método boliviano de explotación. Hasta ahora no se produce, o la producción de la planta piloto de carbonato de litio es muy limitada, pero además no hay evidencias de que sea grado batería el carbonato de litio que se ha exportado en una mínima cantidad, ¿no? Entonces, ante estas dificultades y que han promovido conflictos sociales como los de Potosí, y que han acabado en una crisis política el 2019, el gobierno se apresuró a hacer este contrato, este convenio, una empresa mixta, que efectivamente vuelve a plantear ese problema de la opacidad. Hay unas cláusulas de confidencialidad total de toda la información que pueda manejar la empresa mixta. Es decir, eso no se puede conocer, ni siquiera se puede conocer los negocios que puede establecer, porque esta empresa puede establecer alianzas, etc. Ahora, este contrato se ha hecho con una empresa que no tiene efectivamente o no tenía experiencia en la producción de hidróxido de litio. En general, es una empresa que en realidad prometería levantar capital y traer tecnología con alianzas con otras empresas. Esa era la cualidad de ese contrato. Sin embargo, habían garantías que se establecían para ILB de entrega, por ejemplo, de un volumen fijo de 1.8 millones de toneladas de salmueras residuales de la producción de carbonato de litio, que ha sido apartada prácticamente la importancia del carbonato de litio de toda la discusión y el debate. Es decir, hoy se habla del hidróxido de litio como el futuro de esa empresa mixta, pero del carbonato de litio, Sandra lo ha mencionado, no sabemos a cuándo acaba de construirse esa planta y si efectivamente la tecnología que ha sido desarrollada durante esta década por la gerencia es útil o no. ILB se compromete a entregar este volumen, se compromete a dar incentivos en el uso de agua, de electricidad, de gas, etc. Hay una confidencialidad, decía, de la información, pero además hay un privilegio, un monopolio, una preferencia de esta empresa para comercializar los productos en Europa. Es decir, Europa acaba siendo un mercado cerrado para eventual producción boliviana solo de esta empresa. Solo el 17% de la producción esperada de hidróxido de litio
puede venderse a precio de mercado en Bolivia, eventualmente para una empresa mixta de producción de cátodos. Hay que recordar que este contrato, este convenio de la empresa mixta, no llega a las baterías, ojo, es decir, hubo la promesa de que la empresa en un futuro próximo podría llevar adelante además la producción de baterías. El acuerdo esencialmente es de producción de hidróxido de litio en base a la salmuera residual de la otra planta que estaría produciendo carbonato de litio. Pero este volumen de salmuera residual, además, que se compromete ILB a entregar a ASI Systems, cuando no se ha cumplido ese volumen, se puede pagar, diremos entre comillas, con 15.000 toneladas de carbonato de litio de la otra empresa, ¿no? El precio de la salmuera que se le entregará a ASI Systems será a precio de costo, pero el hidróxido entregado a la producción de cátodos en Bolivia será a precio de mercado. Es decir, hay evidente asimetría en el tratamiento de los socios. ASI Systems, aunque tenga 51% del Estado. El control va a ser básicamente a nivel de la empresa, en la organización, el gerente ejecutivo, el gerente de operaciones y el financiero, que serán propuestos por la empresa minoritaria, por ASI Systems. Ahora, estas condiciones, además, han revelado que en todo este proceso de industrialización, esa opacidad ha llegado a todos los elementos, a toda la información que permitiría ver la viabilidad de este proceso, de este proyecto y de su